Estamos de regreso en su programa Hablemos un rato y gracias por seguir con nosotras. Continuaremos hablando el tema de las ciencias ocultas y en este bloque profundizaremos sobre la hechicería. Por ejemplo, el papel de la fe en el resultado de los hechizos. Para esto, Andrea Carballo realizó la siguiente entrevista. Gracias, Catherine. Yo me encuentro acompañada del docente y antropólogo Javier Rodríguez. Con él vamos a hablar acerca de la hechicería. Gracias por recibirnos. Gracias a ustedes por la invitación. Háblenos de cuál es la principal causa por la que las personas acuden a que le realicen un hechizo. La hechicería, la magia, la religión, como muchos otros factores de la vida del ser humano, tienen la finalidad fundamental de encontrar o de dar seguridad al ser humano. Es decir, el ser humano busca tener ciertas cosas seguras, pero frente a la naturaleza, frente a los fenómenos que son impredecibles, el ser humano busca cómo crear mecanismos que le aseguren cosas. La hechicería se convierte en eso, una forma de asegurar el bienestar, el bien andar, la salud de una persona, ¿verdad? Repito, la religión u otras formas de sincretismo religioso, de prácticas religiosas, buscan esta misma finalidad. Hablábamos de que la fe es creer, es tener certeza de lo que va a suceder. ¿Qué papel juega la fe en el resultado del hechizo realizado? Es fundamental, es decir, precisamente la razón de ser del hechizo o de la magia es la creencia de la posibilidad que suceda algo, ¿no? Entonces la persona que realiza un hechizo, que busca un hechizo, por medio de un hechizo asegurar algo, al estar segura de esa finalidad, en caso de que falle, en caso de que no suceda, se da una explicación como por ejemplo el procedimiento mágico o de la hechicería no fue correcto. Hubo una fuerza contraria que lo eliminó. Es decir, la fe le busca explicación incluso a los errores. Entonces, si una persona cree en hechicería y realiza un hechizo y este no funciona, su misma fe va a buscar una explicación a la falla. En este caso, que fue una fuerza contraria que lo eliminó o que muy bien el procedimiento que se especificaba no fue el correcto, no fue el adecuado. ¿Qué papel juega la hechicería en la idiosincrasia de nuestro país, aún sabiendo de que el catolicismo y otras religiones predominan y prohíben estas prácticas? Hay que decir, en primer lugar, que el fenómeno de la hechicería como tal, hay que decirlo, está enmarcado dentro de algo mucho más amplio que el sistema de creencias. Entonces, muchas prácticas que pueden considerarse hechicería, en realidad forman parte de este sistema de creencias de los grupos, ¿verdad? Entonces, la pregunta es, ¿hasta dónde llega la hechicería o qué cosa es hechicería? Hay muchas prácticas que son prácticas religiosas que se parecen mucho a las prácticas hechiceras. Por ejemplo, la búsqueda de la salud por medio de una oración. El hechicero hace una oración para buscar la salud, pero también desde las prácticas religiosas tradicionales, catolicismo o la religión evangélica, se hacen oraciones para buscar la salud. Entonces hay muchos elementos de la hechicería, la magia, la religión, que son profundamente vinculados, es decir, que son profundamente parecidos, iguales, similares. Y para finalizar con esta entrevista, ¿condenar estas prácticas puede ser expresión de intolerancia cultural? Efectivamente, es decir, ¿a qué le llamamos hechicería o qué cosa es brujería? ¿Verdad? Durante la Inquisición, por ejemplo, se quemaron a miles de mujeres y hombres acusándolos de herejes, de hechiceros y de brujos. Y eran simplemente personas que tenían conocimientos tradicionales y ancestrales o que tenían un sistema de creencia distinto al estandarizado o distinto al sistema dominante, en ese caso el cristianismo. Entonces, no podemos comenzar hoy en día, después de tantos años y de tanto dolor y tanto sufrimiento, a condenar a la gente acusándola de hechicera o de bruja o de brujo, porque podría convertirse en una excusa para condenar a aquellas personas que no creen en lo que yo creo, que no hacen lo que yo hago y que por lo tanto no practican mi misma religión o mi mismo sistema de creencias. Entonces la invitación sería aquí si es verdad que la hechicería es un fenómeno interesante, no podemos caer en la tentación o en la trampa de comenzar a creer que todo lo que es distinto a mi religión, a mi práctica, es hechicería. Gracias por haber compartido esta información con Hablemos un rato acerca de la hechicería. Recordemos que estos son sistemas de creencias que las personas han venido heredando de generación en generación y que todos debemos de ser tolerantes ante estas creencias de las personas que nos rodean. Seguimos con Catherine en el estudio. Con esta entrevista finalizamos su programa Hablemos un rato. Recordemos que las ciencias ocultas son una serie de creencias y prácticas antiguas que están presentes en nuestra cultura y tienen como base el manejo de las energías y conocimientos medicinales.
Además, tenga en cuenta que si usted no está de acuerdo con estas prácticas de las ciencias ocultas que otras personas siempre tienen en cuenta en sus vidas, usted debe ser tolerante y respetuoso ante estos actos. Así es, para opiniones y comentarios nos puede buscar por nuestra página de Facebook y si usted no ha visto alguno de los programas de Hablemos un Rato, nos busca por el canal de YouTube Hablemos un Rato. Se despide Catherine Estrada. Y Andrea Carballo, tenga un excelente fin de semana y no se olvide de sintonizarnos por Canal 10 el próximo fin de semana a las 11:30 de la mañana.